Listo, entonces vamos a seguir, ¿cierto? Con el consumo de las API REST, ¿cierto? Que es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Durante pues el semestre. Entonces, recapitulando un poco, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos creado 3 servicios, ¿cierto? 3 servicios, uno WCF, una SMX y un Web API REST. La forma de consumir los servicios, los que sean de tipo SOAP, es agregando una referencia, ¿cierto? Simplemente le damos clic derecho, agregar referencia de servicio, y él nos solicita la URL del servicio como tal, y pues simplemente le damos conectar, pues agregar. Él nos agrega unas referencias y nosotros con esas referencias creamos unos objetos, ¿cierto? Que los objetos siempre deben tener el nombre client, ¿cierto? O más que los objetos, las clases siempre tienen el nombre client para identificar que son el cliente, pues como tal. Y cuando nosotros creamos una instancia de esas clases client, podemos acceder a los métodos o funcionalidades que tiene el servicio, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho. Vamos a hacer lo mismo, pero con el proyecto Web API, ¿cierto? Solo que ya para los temas de Web API, ya recuerden que todo lo hacemos a través de los verbos HTTP, ¿cierto? Ya para consumir un servicio REST, nos toca agregarlo. Bueno, nosotros realmente no tenemos que agregar nada, simplemente tenemos que hacer el llamado. Es decir, lo mismo que estamos haciendo aquí desde el Postman, ¿cierto? Este llamado por get a esta URL, debemos hacerlo, pero desde código C#. Listo, entonces para eso, entonces vamos a poner acá, este era el invocar servicio. Invocar servicio WCF. Y aquí vamos a hacer invocar servicio REST. Listo. Entonces, para nosotros invocar un servicio REST, tenemos en .NET la siguiente clase, la clase que se llama HTTP Client, ¿cierto? HTTP cliente, pero sin la E, ¿cierto? En inglés. Él por defecto no la reconoce porque esta clase está en un namespace que es el system.net.http. Para que lo reconozca, pues obviamente es necesario agregar el using. Lo agregamos ahí y él no lo agrega acá, ¿cierto? System.net.http. Entonces, ya agregando esta clase, nosotros podemos hacer llamados HTTP a diferentes pues URLs, ¿cierto? Vamos a seguir el estándar, vamos a ponerle cliente HTTP. Listo, así le vamos a poner a ese objeto y lo vamos a instanciar. New HTTP client. Entonces, esta es la clase que vamos a utilizar para llamar los APIs, para llamar las APIs REST. Entonces, ya teniendo el objeto creado, pues vamos a acceder a los diferentes métodos que él tiene. Cliente es cliente HTTP, ¿cierto? Importante, cliente es otro. Cliente HTTP y tenemos varias cosas que podemos definir. Si nosotros nos vamos a conectar siempre a un mismo servicio, ¿cierto? A un mismo servicio, no, a un mismo sitio donde van a estar alojadas las aplicaciones, podemos definir el base address, ¿cierto? Es decir, cuál va a ser la URL del sitio al cual nosotros nos vamos a conectar. En este caso vamos a decirle, ¿cierto? Base address y el sitio. Esto es de tipo URI, ¿cierto? Simplemente creamos un objeto new URI y entre comillas le agregamos pues la URL. ¿Cuál es la URL de las APIs? Pues la que tengamos acá, pues que en este caso ya las tenemos aquí en el Postman, es esta. Nosotros todos los llamados a los servicios los vamos a hacer a esta URL, ¿cierto? Localhost y un puerto 10.100.
Listo, por ese lado pues no hay ningún inconveniente. Ya definimos cuál es la URL base del sitio donde están las APIs. Pues si no la tenemos a la mano, pues ejecutamos el sitio. Ejecuta el sitio y pega la URL del sitio. ¿Cierto? Que en este caso para la IIS mío es el puerto 10.100. En el puerto de ustedes es diferente con toda seguridad. Eso, simplemente copiamos la URL y la pegamos aquí donde instanciamos esto. Una vez nosotros ya tenemos definido, ¿cierto? O establecido cuál va a ser el API, pues el sitio donde vamos a ir a hacer los llamados, pues ya podemos empezar a invocar cada uno de los métodos. Entonces venimos acá. Vamos entonces cliente http punto, y vamos a ver que tenemos diferentes métodos para nosotros hacer llamados, ¿cierto? Si nosotros vamos a invocar un API, ¿cierto? Que está decorada con el método get, o vamos a hacer un API que es de get, ¿cierto? Lo invocamos como get async. Listo. Si quisiéramos hacer una que sea por post, entonces obviamente tiene su post async. Si lo quisiéramos hacer que haga un put async, y obviamente pues, ¿cierto? Siguiendo pues por norma, entonces si queremos hacer un delete, pues tenemos un delete async. Listo. Ya obviamente que va a cambiar en cada uno de los métodos lo que nosotros queramos hacer. Entonces para el get vamos a hacer lo siguiente. Entonces el get nos pide algo, nos pide cuál es la URL a la cual nosotros queremos acceder, ¿cierto? Ya dijimos que aquí tenemos el sitio, ¿cierto? Es decir, todos estos APIs o todas estas URLs que nosotros pongamos acá, las va a ir a buscar al sitio que nosotros tengamos definido acá, ¿cierto? Ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? Especificamos el nombre del API. En este caso el API se va a llamar API libro. Listo. Venimos acá. Entonces le decimos, vea, va a llamar al API libro y lo va a invocar a través del método get. Listo, porque le estamos diciendo get async. Si lo hiciéramos por post, pues él iría por post, pero obviamente en este caso no nos respondería. Listo, ahí lo tenemos, API libro, y no debemos especificar nada más en este caso. Entonces voy a declarar una variable que se va a llamar request, ¿cierto? La solicitud que estamos haciendo. Entonces vamos a decirle, haga eso, haga el llamado al get, ¿cierto? Pero ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Cierto? Digamos que aquí no se trata mucho de que entendamos pues qué es esto, ¿cierto? Digamos que eso es un tema de pronto más avanzado. Y es que todos estos métodos que tiene la clase HTTP Client son métodos asíncronos, ¿cierto? Quiere decir que cuando yo invoque este método, él no se va a quedar esperando, ¿cierto? Sino que va a seguir con la ejecución del programa, ¿cierto? Eso es bueno y eso es malo, pues dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. En este caso le voy a decir punto result, ¿cierto? Es decir, de invocar esta API a través del método get, ¿cierto? Yo voy a capturar el resultado y lo voy a llevar a una variable request, ¿cierto? Esto siempre va a ser así. En este caso sí. Ya es cuando le ponemos el result, sí. Si le ponemos el result, sí. Entonces ya aquí con este request, ¿cierto? En este objeto que ya tenemos el result, podemos validar si la petición fue exitosa. Y eso lo hacemos a través de la propiedad is success status code. Esta propiedad is success status code, ¿cierto? Nos sirve para nosotros identificar si el código que nos devolvió esa petición que nosotros hicimos es un 200, ¿cierto? Es decir, fue correcto pues el llamado. Esta propiedad es un booleano, nos va a volver verdadero o falso.
Listo, si nos devuelve un verdadero es porque todo estuvo bien, ¿cierto? Y podemos seguir pues con lo que tengamos. Si devuelve un falso es porque hubo algún error. Listo, ya venimos acá. Ahora ya sabemos que la aplicación, ¿cierto? Que nosotros fuimos, hicimos el llamado del método y él nos devolvió algo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues coger ese resultado que nos devolvió el servicio y obtenerlo pues. Más que obtenerlo, mapearlo pues al código de nosotros. Entonces para eso vamos a decirle aquí una variable que se llama resultString, ¿cierto? Un resultado en string. Y para obtener nosotros el resultado que venga de un API, lo vamos a hacer request, ¿cierto? Obviamente el request que es el que tiene pues el resultado, punto content, ¿cierto? El contenido de esa petición. Le vamos a decir que lo lea y nosotros aquí lo podemos leer de varias formas. Leer como un array de bytes, leer como un stream, ¿cierto? Y leer como un string. En este caso lo vamos a leer como un string, ¿cierto? Una cadena de texto. Es decir, el resultado que nos devolvió el API, nosotros lo vamos a capturar y lo vamos a guardar en una cadena de texto, ¿cierto? No vamos a hacer más. Y a eso le vamos a poner lo mismo, punto result, ¿cierto? El resultado de eso. Porque como el método es asíncrono, ¿cierto? Él seguiría pues con la ejecución y vamos a decirlo que lo ejecute de una vez con el result. Listo, vamos a ejecutarlo hasta ahí para que veamos qué estamos haciendo. Este método de acá, estos de aquí los voy a comentar, ¿cierto? Como para no hacer varias ejecuciones, simplemente voy a hacer el del API. Entonces, ponemos a ejecutar el API, ¿cierto? Importante que esté ejecutando. Y mientras esté ejecutando, en la aplicación de consola también la vamos a poner a correr. Como ya no lo podemos hacer directamente desde el continuar, le damos clic derecho. Yo llevo aquí una cosa. Le damos clic derecho en el proyecto de consola, la opción depurar y le decimos iniciar nueva instancia, ¿cierto? Ya ahí mismo ahí él empieza a correr pues el proyecto. ¿Vieron ahí? Y ahí empezó. Entonces venimos aquí, ¿cierto? Vamos a hacerle el paso a paso. Entonces instanciamos el objeto, ¿cierto? La clase HTTP client. Definimos cuál va a ser la URL base del sitio donde nos vamos a conectar, que en este caso es esta, ¿cierto? Localhost 10.100. Hacemos un llamado por get al API libro. Él ya internamente el sitio pues identifica cuál es el get que nosotros estamos haciendo, cuál le estamos llamando, y según eso nos devuelve pues un resultado. Venimos acá, le damos F10 y vamos a ver qué sale. Esto, él vino aquí y nos guardó un request, ¿cierto? Si nosotros nos paramos en el request, él nos dice una breve descripción de lo que pasó, ¿cierto? Obviamente pues en algunos... El que más nos va a interesar en este caso es el status code, ¿cierto? Vea que el status code es el 200, ¿cierto? Quiere decir que la solicitud fue exitosa. Y como la solicitud fue exitosa, esta propiedad de aquí, ¿cierto? Y success status code va a venir como verdadera. ¿Listo? Listo, le damos F11, él entra acá. Y entonces ya como sabemos que la petición se fue exitosamente, sabemos que él nos devolvió algún resultado. ¿Qué vamos a decirle? ¿Qué le estamos diciendo? Que el contenido de ese request, es cierto, me lo convierto en string y me lo llevo a una variable. Vengo acá, ¿cierto? Le damos a ejecutar y él ahí que hizo lo guardó en un string, ¿cierto? Véanlo ahí. Si nosotros le damos ver a esto, aquí, como en un string, ¿cierto? En una cadena de texto, nos guardó el resultado, que es que el listado de los libros, ¿cierto? Vea, todos los libros, él los guardó aquí en un string. Con ese método estamos trabajando con puro JSON.
Sí, sí, de eso es puro JSON. Pues por defecto trabaja con JSON. Uno lo podría configurar pues a ponerlo con XML, pero por defecto siempre es JSON. ¿Cierto? Por decir aquí nos devolvió un JSON, ¿cierto? Ya que tenemos que hacer, por decir si nosotros quisiéramos mostrar el listado pues de lo que nos devolvió. Así como lo tenemos acá, recuerde que nosotros siempre trabajamos con objetos tipados, ¿cierto? Es decir, con clases, objetos y todo ese tipo de cosas. Nosotros aquí tenemos es un string, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos mostrar un string, pues ahí sí ya nos tocaría hacer mucha maraña, ¿cierto? Porque que esto viene separado pues por unos caracteres, sería venir aquí a coger el primer elemento, ¿cierto? Mejor dicho, eso no lo trabaja nadie así, eso no, de hecho no creo que sea posible, ¿cierto? Es muy complicado. Ya que tenemos que hacer entonces, convertir este string que viene pues que nosotros ya tenemos con el resultado, ese string, convertirlo a objetos ya propios pues del negocio. En este caso, ¿a qué objeto tendríamos que convertir este resultado, este string? Exactamente, pero no al libro, sino a un listado de libros, ¿cierto? Que es lo que nos está viniendo ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decirle? Listo, entonces vamos a hacer la conversión de ese string que nosotros nos viene en formato JSON, lo vamos a convertir a un objeto de Char, a una clase en Char, ¿cierto? Y para hacer esto vamos a utilizar una clase, o más que una clase, un paquete de Nugget, que creo que no está instalado acá. Efectivamente no está. Y la clave del proyecto, ¿cierto? El paquete de Nugget se llama NewtonSoft. Miren acá. Este tiene 114 millones de descargas. Eso es de los, digamos que por defecto, cuando tenemos los proyectos en MVC, Web API, él ya la trae por defecto instalada, ¿cierto? Este es como el formateador que él escoge, pues que lo utiliza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalarlo. Este NewtonSoft lo vamos a instalar para poder convertir JSON a clases. Y también lo podemos hacer al revés. A través de esta librería podemos convertir clases a JSON. Y al revés también. ¿Listo? Entonces ahí ya lo instalé. Si no, sí, ahí ya instaló. Aquí le voy a decir var listado. Var listado es igual a, entonces debe haber un objeto que se llama JSON, ¿cierto? Cuando nosotros agregamos obviamente pues la librería, el JSON, el NewtonSoft, entonces lo primero es agregar el using, ¿cierto? Vean acá, NewtonSoft.json, le damos a agregar, lo voy a agregar aquí, using NewtonSoft.json, ¿cierto? Para poder utilizar las clases. Y aquí hay una clase que se llama JSONConvert punto, y debemos buscar uno que se llama un método que es deserialize, ¿cierto? Entonces deserializamos un objeto, es decir, un objeto que está en JSON lo vamos a pasar a una clase que está en C#. Listo, vamos a hacer esa conversión. Dentro de los símbolos de menor y mayor debemos especificar cuál es el objeto al que lo vamos a convertir, ¿cierto? En este caso, ¿a qué dijimos que lo íbamos a convertir? A un listado, ¿cierto? A un listado de libro, ¿cierto? Un listado de libro. Esto es un método, entonces debe finalizar con este y finalizamos punto y coma, ¿cierto? Él aquí nos sale un error. Nosotros le estamos diciendo que vamos a convertir a un listado de libros, ¿cierto? Pero nos falta especificarle qué es lo que vamos a convertir, ¿cierto? Y en este caso vamos a convertir este string, se lo mandamos como parámetro y ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces le decimos, este objeto, ¿cierto? Este objeto que viene en JSON, lo deserializamos, es decir, lo vamos a procesar
y lo vamos a pasar a un listado de libros, ¿cierto? En C# ya, y ya nosotros teniendo este listado de libros ya podemos hacer lo que queramos con él. Que en este caso aquí lo voy a hacer de una vez, lo voy a imprimir. Recuerden que aquí es un proyecto de consola, entonces para imprimir pues lo hacemos con el WriteLine, con el console.writeLine, pero esto es como esto es un listado, pues vamos a recorrerlo y le voy a decir que me muestre cada uno de los nombres de los libros, ¿cierto? De todos los libros que hay. Punto título, ¿cierto? Solo el título, pues no necesitamos más. Listo, venimos acá y vamos a volverlo a ejecutar. Entonces primero ejecutamos la aplicación, pues el API, pues para garantizar que esté ejecutando. Listo, ahí ya tenemos el API corriendo. Entonces nos vamos para el proyecto, para la aplicación de Windows. Y van a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya venimos aquí, ejecutamos pues la aplicación de consola, una nueva instancia. Bueno, él va, ejecuta pues el API. El punto de interrupción lo puse ya cuando se volvió OK, ¿cierto? Entonces venimos, eso ya lo hemos hecho. Él nos devuelve el string, ¿cierto? Una cadena de texto con el resultado en JSON, en formato JSON. Entonces ya venimos acá. Ese resultado en formato JSON lo convertimos a un listado de libros utilizando el JSON Convert del paquete de Newtonsoft, ¿cierto? El método de SerializeObject. Le damos F10, ¿cierto? Voy a querer aquí funcionó y nos devolvió. Ahora sí, tenemos que un listado de C#. Y ya aquí ya sí podemos ver de forma normal, ¿cierto? Como estamos acostumbrados, como hemos trabajado. Un listado, ¿cierto? En este caso un listado de libros, ¿cierto? Así siempre va a funcionar con las APIs. Siempre vamos a tener un resultado y ese resultado que nos devuelva, independiente de lo que sea, ¿cierto? Un listado, un único objeto, vamos a trabajarlo siempre, hay que convertirlo, siempre nos lo va a volver en JSON, siempre lo tenemos que convertir a una clase en C# para ya nosotros hacer lo que siempre hemos hecho, ¿cierto? En este caso se lo mandaríamos pues a una vista para que lo pinte en una tabla o lo que sea. En este caso pues lo voy a pintar aquí en una aplicación de consola, pero entonces lo voy a dar continuar a este. Él aquí no me lo va a mostrar. Lo voy a detener, ¿cierto? Y simplemente para que la consola se quede arriba, console.readKey, ¿cierto? Redline. Le voy a quitar los puntos de interrupción. ¿Cierto? No sé qué va y listo. Y ya ejecuto la aplicación de consola. La depuramos, pues la ejecuto. Él va al servicio, ¿cierto? Va a consultar la información, la transforma en clases de C# y luego pues muestra los títulos de todos los libros. Válos ahí, ¿cierto? Harry Potter, DF y XXX, que son los mismos que tenemos acá. Harry Potter, ¿cierto? En la base de datos, DF y XXX. Entonces aquí quiero que vean algo, ¿cierto? O que interioricen algo. Nosotros aquí el API lo hicimos, obviamente, ¿cierto? Ya el API ya está hecho y nos va a devolver siempre un JSON, ¿cierto? Siempre nos va a devolver un JSON. Ya nosotros qué hacemos con ese JSON, pues va a depender de los requerimientos que tengamos, ¿cierto? Como ya lo tenemos en REST, ¿cierto? Es un servicio REST y nos devuelve JSON, digamos que ahí es independiente de la tecnología, ¿cierto? Ya lo puede recibir una aplicación en Java, en Angular, en PHP
cualquiera que interprete JSON puede trabajar con esto. Listo, entonces ya eso nos abre pues muchas posibilidades. Pues en este caso lo estamos trabajando con una aplicación de consola, pero en cualquiera hubiera sido lo mismo. Obviamente, ¿qué va a cambiar? Por decir, si es una aplicación en Angular, pues obviamente ya el método ya no va a ser ya pues la clase que utiliza ya no es HTTP Client, sino que va a ser la clase HTTP pero de Angular propiamente, ¿cierto? Ya la implementación propia pues para invocar servicios, ¿cierto? Ya de ahí en adelante ya sí es propio de cada tecnología, pero el resultado del servicio siempre va a ser el mismo independiente de quien lo llame. Siempre nos va a devolver un listado, ¿cierto? En este caso un listado de libros en formato JSON. Listo, entonces ya lo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Para ya la próxima clase, igual los que quieran la empiezan, van a hacer esto mismo que nosotros hicimos acá. De hecho así el examen del semestre pasado fue algo similar a esto, ¿cierto? Fue crear un API y consumirla y mostrarla pues en una aplicación MVC. Aquí ya tenemos el API. Y listo, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, esto mismo que hicimos con un cliente en consola, la van a hacer en una aplicación MVC. Listo. Y vamos a hacer por ahora hasta el consultar. Listo, la aplicación consultar de libros. Y la próxima clase voy a partir de que ustedes ya hicieron el consultar. Y voy a hacer el insertar y el eliminar, pero utilizando APIs. ¿Listo? Entonces ya, pues con eso finalizamos el día de hoy. ¿Cierto? Ya saben, pues ahí ya tenemos.